Saludos, Dios les bendiga, les habla Cristian Vadillo. En este video vamos a estar reaccionando a una transmisión en vivo que hizo anoche el pastor Gabito Rodríguez, diciendo que el arrebatamiento de la iglesia puede ocurrir ahora mismo. Ahora mismo puede ocurrir el arrebatamiento de la iglesia de acuerdo al pastor Gabito Rodríguez. Ustedes deben recordar que el pastor Gabito Rodríguez pertenece a la escuela escatológica del dispensacionalismo. El dispensacionalismo es una escuela escatológica que nació en el siglo XIX con John Nelson Darby. Es esta escuela la que enseña que existen 7 dispensaciones, que Dios tiene 2 pueblos con 2 propósitos y planes diferentes, Israel y la iglesia, que hay 2 evangelios, el evangelio del reino y el evangelio de la gracia. Ellos son los que también dividen, la única escuela escatológica que divide la segunda venida de Cristo en 2 fases. Una en un arrebatamiento pretribulacional y la segunda fase en una segunda venida visible después de esa tribulación, que ellos alegan que es de 7 años. 7 años literales. Es la única escuela que enseña eso. La escuela premilenialista histórica, milenialista, posmilenialista, no creen en eso. Por 19 siglos antes de la aparición del dispensacionalismo hasta los días de hoy, la mayoría del cristianismo siempre ha enseñado que el arrebatamiento de la iglesia forma parte de la segunda venida de Cristo o de la parusía. ¿Sabes? No es un evento separado por 7 años de diferencia, nada de eso. Siempre se ha creído que el arrebatamiento de la iglesia se dará en la segunda venida de Cristo y vamos a probarlo bíblicamente. En el programa de anoche, el pastor Gabito Rodríguez junto con un amigo de él comenzaron a decir que el arrebatamiento es inminente, que puede acontecer ahora mismo. Bueno, la misma escritura refuta esa idea. Cuando nosotros vamos a segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 1 al 4, mira lo que nos dice la escritura. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, a la parusía y nuestra reunión con Él, que viene siendo el arrebatamiento de la iglesia, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácil de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios. O sea, el texto mismo nos dice que la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, el arrebatamiento de la iglesia, lo que se conoce como el día del Señor, no vendrán sin que primero venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. La apostasía es una gran rebelión que habrá contra Dios y será liderada por este individuo conocido como el hombre de pecado, el hijo de perdición, el inicuo, que también es conocido y se le relaciona con la figura del anticristo o la bestia de Apocalipsis capítulo 13. Por lo tanto, el arrebatamiento de la iglesia no puede ocurrir hasta que primero venga la apostasía, la rebelión contra Dios y la manifestación del hombre de pecado, el anticristo. En primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 y 17, ellos siempre lo utilizan para decir que la iglesia será arrebatada en cualquier momento. Pero no sé si conscientemente o inconscientemente omiten el versículo 15 de ese capítulo 4. Porque cuando leemos el versículo 15 cambia la ecuación que ellos están presentando. Lo leemos. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, escucha bien, que habremos quedado, apunte eso, habremos quedado hasta la parusia, hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, no nos vamos a adelantar a los que ya murieron en Cristo, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea, ahí vemos claramente por qué los que durmieron preceden a los que están vivos.
Luego nosotros, ¿ve? Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, que dice el versículo 15, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. De acuerdo a primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 15 al 17, el arrebatamiento de la iglesia se da inmediatamente después de la resurrección de los muertos en Cristo. O sea, sin resurrección no hay arrebatamiento de vivos. Tiene que ser a la misma vez. Y esto se da en la venida del Señor, en la parusía, en la segunda venida de Cristo. Se da la resurrección de los muertos en Cristo y se da el arrebatamiento de la iglesia de los vivos. Y eso está ahí, y somos arrebatados para recibir al Señor en el aire. O sea, el arrebatamiento de la iglesia no es que nos vamos para las mansiones celestiales por 7 años, a las bodas del Cordero. No, es un recibimiento. Por eso se llama arrebatamiento, porque es un recibimiento del Señor en las nubes del cielo para siempre estar reunidos con Él. Pero dirán algunos pretribulacionistas, no, pero es que la iglesia no puede pasar por la gran tribulación porque Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación. Como dice primera de Tesalonicenses 5:9, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué sucede? Ellos están cambiando el sentido de las palabras. El término ira es orge, que se refiere al castigo de Dios, la condenación eterna al mundo impío. Nosotros no estamos puestos para recibir esa ira, sino para alcanzar salvación por medio de Jesucristo. En primera de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 3, dice que nosotros estamos puestos para pasar por tribulaciones. Así que eso no lo quieren mencionar. Estamos puestos para pasar por tribulaciones, no para la ira, porque la ira es una cosa, la tribulación es otra. La tribulación es tlipsis en el griego, que se refiere a aflicción, persecución, sufrimiento por causa del nombre de Cristo. Orge se refiere a condenación, a ira, castigo. Nada que ver una cosa con la otra. La ira no es lo mismo que la tribulación. También podemos ver el orden de las resurrecciones. En primera de Corintios capítulo 15, versículos 20 al 23 nos dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron en hecho. O sea, Cristo son las primicias de la resurrección. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. O sea, la muerte entró por un hombre, Adán, por un hombre la resurrección, que es Cristo, el segundo Adán. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno, escuche bien esto, Gabito. Escuche esto, Alfredo. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. O sea que Cristo fue el primero en resucitar en un cuerpo glorificado. Y luego los que son de Él resucitarán en cuerpos glorificados en su venida, en la parusia. La segunda venida de Cristo. Primera de Corintios capítulo 15, versículos 51 al 53 nos dice: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, no todos moriremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros, los que estamos vivos, seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. O sea, claramente, esa transformación del cuerpo a la incorruptibilidad, a la inmortalidad, se va a dar en la segunda venida de Cristo. Ese es el arrebatamiento de la iglesia, en la segunda venida. O sea, no hay manera de usted negar esto. O sea, eso de la inminencia, que eso no es real. Tienen que suceder unas cosas. Si realmente hubiera una inminencia, ¿por qué en Mateo capítulo 24, versículo 14, se dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin?
O sea, que ese concepto de que Pablo decía que la iglesia, que el arrebatamiento podía darse en cualquier momento, no es correcto. Porque ya la iglesia sabía que tenía que predicar el evangelio a todas las naciones. Ellos no estaban esperando una segunda venida de Cristo, un arrebatamiento de la iglesia en su época. Juan capítulo 21, versículo 18 se nos dice: de cierto te digo, cuando eras joven te ceñías e ibas donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieres. Jesús hablándole a Pedro, que cuando fuera viejo lo iban a llevar a un sitio donde no quería, iba a perder la libertad por causa de Cristo. O sea, se cae de la mata. O sea, eso de la inminencia no tiene ni base ni fundamento. Tienen que suceder unas cosas para que entonces el Señor regrese. Tiene que haber una apostasía, una rebelión masiva contra Dios. Tiene que levantarse un individuo haciéndose pasar por Dios, ese anticristo que la Biblia nos habla, y la historia de la iglesia siempre ha hablado de la figura de ese individuo conocido como el anticristo o la bestia, o el engañador del mundo, como le llama la Didache, que vendrá a hacerse pasar por un salvador, por un Dios, y engañará a mucha gente, liderará una apostasía. Muchas personas abandonarán la fe cuando aparezca este individuo. Muchos de los pretribulacionistas que han puesto su fe no en Cristo, sino en un rapto pretribulacional, cuando vean al anticristo manifestarse, apostatarán de la fe. Otros entrarán en desesperación y saberme Dios cometan locuras. Pero la iglesia va a pasar por la gran tribulación. La iglesia verá al anticristo. La iglesia será perseguida por el anticristo, porque es lo que enseña la escritura. ¿Sabe? El rapto pretribulacional no tiene ni base ni fundamento bíblico. Es un invento del siglo XIX de John Nelson Darby. Las ideas que existían, que son utilizadas previas al dispensacionalismo, todas son pre-ira. No pretribulacional. ¿Sabe? Es importante entender eso. Y el señor Gabito Rodríguez está equivocado. Está enseñando cosas que no son. No existe ese arrebatamiento pretribulacional, Gabito. Deja de estar metiendo feca. Deja de estar creando un sensacionalismo y una expectativa en algo que la Biblia no enseña. No enseña un arrebatamiento pretribulacional. Si ha de venir algo, sería una gran tribulación, una gran persecución contra la iglesia antes del regreso de Cristo, que vendrá a castigar a aquellos que atribulan a la iglesia. Como dice 2 de Tesalonicenses capítulo 1, que el Señor Jesús vendrá en llama de fuego con sus santos ángeles. Ahí sí podríamos estar hablando el mismo lenguaje. Pero un arrebatamiento pretribulacional no tiene base ni fundamento bíblico. Gabito, usted no está preparado para debatir bíblicamente esa creencia. Usted no está preparado para esta conversación. Por eso es que no se atreve a debatir, porque no tiene base ni fundamento. La Biblia es clara. El arrebatamiento de la iglesia será en la segunda venida de Cristo. Yo creo en el arrebatamiento de la iglesia. Yo creo que la iglesia será arrebatada para recibir al Señor en su segunda venida, como lo enseña la palabra de Dios. Ahí sí estamos en la misma sintonía. Pero usted, Gabito, usted no sabe ni de lo que está hablando.